Del tercer Coloquio Nacional de Investigación. Buenas tardes. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Muy contento de poder participar en este evento, en la clausura del mismo. ¿Nos podría decir de qué va su conferencia? La conferencia tiene un título que se refiere al papel de las instituciones en el crecimiento económico. Y la idea es reflexionar acerca de qué manera el Estado que guardan las instituciones y la fortaleza de las mismas en términos de su profundidad social y de su trascendencia en la vida cotidiana, dan lugar a fenómenos que determinan la calidad del crecimiento y, por supuesto, el impacto del mismo en términos de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con las instituciones en México? Con todo gusto. En primer lugar, habría que tomar en cuenta dos aspectos que se refieren más bien a un diagnóstico de carácter panorámico de la economía nacional. El primero de ellos es el estado de estancamiento de la economía y estas noticias cada vez más desalentadoras de que la tasa de crecimiento del producto que se espera para este año es más reducida. La reducción en las expectativas de crecimiento se debe precisamente a la debilidad institucional que se observa y a la falta de dinamismo de los procesos internos de la economía. En segundo lugar, está un panorama de carácter estructural. Las instituciones tratan de manera desigual a los grupos fundamentales de la sociedad. Todos los grupos son fundamentales, naturalmente, pero hay una división de la que todos estamos concernidos, aunque no siempre conscientes. La primera se refiere a la distinción entre mujeres y hombres. Hay una desigualdad de género que forma parte de las instituciones, de las decisiones institucionales, de la cobertura y alcance de las leyes, de los acuerdos nacionales y de los procesos cotidianos. Y por el otro lado está una distinción entre quienes viven fundamentalmente del salario y quienes perciben ingresos no salariales que provienen principalmente de los derechos de propiedad sobre las empresas. Son muy pocas personas, muy pocas familias, pero las primeras, las que dependen del salario, corresponden al 85-90% de la población económicamente activa. ¿Qué sucede con los salarios? Los salarios son la institución fundamental de toda economía de mercado. En la perspectiva de la teoría tradicional, de la más vieja, de la que subyace a la política económica vigente, se entiende al salario como el precio del trabajo. Pero ese es un grave error de carácter conceptual. Eso sitúa al salario en un papel semejante al del precio de las manzanas o al precio de los activos financieros o bien de los activos físicos de las casas o coches. Y esto es incorrecto. El salario, desde sus orígenes, y se puede decir desde los orígenes mismos de las sociedades humanas, es la institución fundamental de organización de la vida económica. Define la cuota de participación de los trabajadores en el producto social. Y aunque uno pensaría que el salario está compuesto solo del pago pecuniario, diario o mensual que se le hace a un trabajador, el salario comprende muchas otras cosas. A estas otras cosas las integramos precisamente al concepto de institución salarial. Y las voy a mencionar brevemente. El salario está compuesto de sistema de seguridad social, de sistemas de retiro, de sistemas de educación pública, gratuita, de sistemas de subsidio a diversos aspectos de la vida económica. Salario, entonces, significa todo ese conjunto de asuntos que además corresponden no solo a esas instituciones, a las instituciones de salud pública, de seguridad pública, de educación pública, sino también a otras que tienen que ver con la distribución del ingreso y la orientación de los subsidios. Entonces, hablar de salarios es hablar del núcleo de las remuneraciones que perciben los hogares y de las que depende su vida material. Concluyo con lo siguiente. Si es la institución fundamental, ¿qué papel desempeña en esta distinción de género? Bueno, resulta que
cuando los salarios se reivindican en las sociedades, también hay una reivindicación de género. Se habla de reivindicación de las mujeres y del papel de la mujer en la sociedad. Reivindicar el papel de la mujer significa reivindicar la condición material de la reproducción social, es decir, de los niños, y en muchos casos también de la población terminal, en términos productivos, que es la de los adultos mayores, que en su mayor parte dependen de las mujeres en los hogares que los acogen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos en Prisma 21.